This is the English channel to let everyone know that the English currently has no floor feed. Once the floor feed commences, I will begin. Miembros de la sociedad civil y ONGs, de empresarios y académicos que compartieron sus ideas en los muchos foros que organizamos alrededor de esta cumbre. En particular, reconozco el trabajo del Foro de Negocios Globales del B20, el Business 20, que tuvo lugar precisamente a lo largo de estos meses y aquí días previos al G20. La aportación del B20 fue fundamental para llegar a compromisos concretos para el crecimiento y el desarrollo. Como presidente del G20, México se comprometió a tomar en cuenta todas las voces y, en efecto, Los Cabos ha sido la cumbre del G20 más abierta e incluyente. Personalmente me reuní con líderes sindicales del mundo en el L20, con jóvenes líderes en el Y20, con señoras y señores de empresa, con empresarios en el B20. Yo quiero compartir con ustedes algunos de los aspectos fundamentales de lo que hemos logrado en esta cumbre de líderes. En primer lugar, hemos suscrito el Plan de Acción de Los Cabos para el Crecimiento y el Empleo, que incluye, por una parte, acciones para atender los riesgos más apremiantes, restaurar la confianza y dinamizar las economías, y por otra, medidas para fortalecer las bases del crecimiento a mediano plazo. En ese marco, en el Plan de Acción de Los Cabos, hemos establecido compromisos para varias cosas. Para enfrentar decisivamente la situación de la zona euro, para asegurar la estabilidad financiera global, para fortalecer la demanda y el crecimiento económico, así como la generación de empleos, para enfocar las políticas monetarias a mantener la estabilidad de precios y a sostener la recuperación económica global, a asegurar la consolidación fiscal en las economías avanzadas, a asegurar que los mercados emergentes mantengan una ruta de crecimiento sólido y sostenible, y a resistir el proteccionismo y mantener los mercados abiertos al comercio internacional. Todo ello, sabemos, contribuirá a eliminar la incertidumbre y a que nuestras economías puedan brindar a nuestros pueblos las oportunidades de desarrollo que requieren. Con este plan de acción, el G20 da pasos firmes hacia la recuperación económica y plantea una agenda de futuro para el mundo. Como parte de ese plan de acción, pusimos en marcha un novedoso mecanismo de rendición de cuentas de los compromisos del G20. Así, ayudaremos a asegurar que los compromisos se conviertan en una realidad tangible en beneficio de la gente. En segundo lugar, además del plan de acción de largo plazo, el G20 ha alcanzado en esta cumbre un acuerdo fundamental para la economía global: asegurar el incremento de los recursos financieros con los que cuenta el Fondo Monetario Internacional por un total no de 430 como era nuestra meta, sino de más de 450,000 millones de dólares, con lo que hemos más que duplicado la capacidad histórica de apoyo y de préstamo del Fondo Monetario Internacional, la mayor capitalización de su historia. Se trata, pues, de la mayor ampliación de recursos que ha tenido esta institución, fundamental para enfrentar los tiempos de crisis de la economía. Es un logro que implicó varios meses de complejas negociaciones bajo la coordinación de la presidencia mexicana en esta ocasión. Sabíamos que desde diciembre de 2011 resultaba urgente fortalecer los mecanismos de apoyo para los países afectados por la crisis internacional. Por ello, la agenda mexicana del G20 estableció como una de sus prioridades fortalecer al Fondo Monetario Internacional, y lo hemos logrado. En febrero de este año, por ejemplo, los ministros de Finanzas del G20 examinaron opciones para asegurar que los recursos para el fondo pudieran ser movilizados en tiempo y forma. En marzo,
in time. La eurozona In March, incrementó la the capacidad de Eurozone sus mecanismos de increased its provisión de ability liquidez. to provide Y un mes más liquidity. tarde, en abril, And then 1 la month mayoría de las later, economías the del majority of G20 the y algunos G20 países no economies and miembros some non-member acordamos incrementar los agreed to recursos del increase fondo. the resources Yo reconozco la for the voluntad IMF. mostrada por los líderes de And I las am economías grateful to emergentes all of the emerging que han economies comprometido that have importantes committed montos para este significant fin y amounts que han of sido claves resources para el and have éxito been de key esta to the capitalización. success Desde of luego this en el caso de capitalization China, effort. de China, Brasil, de Brazil, Rusia, de Russia, muchos otros países. and many other countries. Incluso quiero destacar In que fact, otros I would like países to como highlight Estados that other Unidos, countries like the United que tienen States serias that have serious restricciones de restrictions carácter legal y that político have to do with para their ampliar legal and ahora esa political systems capitalización, in de order cualquier to manera contribute to the están apoyando capitalization a are Europa por nevertheless otros canales supporting financieros. Europe through other Y hacemos financial votos channels. para que otras naciones, And especialmente we naciones desarrolladas, expect other nations, puedan particularly sumarse ahora developed a este nations, esfuerzo de can capitalización join del this Fondo Monetario capitalization Internacional effort y de of otras the IMF instituciones and financieras other globales. international financial institutions. The Mexican presidency of the G20 is happy to note that they have been able to bring wills together in order to give greater confidence in the global economy. Thirdly, the members of the G20 knew that they had to follow free market rules and reject protectionism. This is complex, but the Mexican presidency has looked to address the legitimate concerns of each one of the G20 members to avoid an escalation in protectionist measures that could lead to a recession. Since the ministers of trade met in Puerto Vallarta, we have a new paradigm. And we need to leave behind the idea that exports are good and imports are bad, because we know that all trade is beneficial and that the goods that are exchanged between one country and another imply that these products must be made with inputs from around the world. And this is why barriers to trade must be reduced, because if they are raised, one can actually be damaging one's own exports. In the G20, we have had success in the adoption of trade facilitation measures and in recognizing the importance of global value chains for growth and employment. Also, at the last work session of the G20, just a few minutes ago, we agreed to extend until 2014 the commitment to not introduce new protectionist measures. This is the standstill clause, as it is known, and this will give greater certainty to international markets. In fourth place, we have been successful in strengthening the regulatory framework so that the banks of each country can contribute to the strengthening and the stability and solvency of banks. We have been able to avoid new crises by doing this. We have also been able to establish new rules for the Financial Stability Board. The FSB is a key institution to promote good functioning of the international financial system, and it is part of the financial reform agenda. Mexico, as a member and the president of the G20, has worked with the economies of the group so that this council can have new statutes that will strengthen the FSB and its ability to operate and strengthen its structure for governance. Fifth, a key characteristic of this meeting has been the success of introducing vital topics for developing nations, like financial inclusion. Today, more than 2.7 billion people do not have access to formal financial services. This is not only an injustice, but it simply creates greater inequality and it hurts our economies. This is why that I am happy to say that at this G20, we have been able to reach significant agreements. For example, the Global Alliance for Financial Inclusion, or Global Partnership, which will allow us to offer financial services to the poorest.
and we hope that countries will develop more inclusive financial systems. We also will introduce financial education policies at a massive scale so that we can protect the consumers of financial services throughout the world. All of these are tools that will help families overcome marginalization and poverty in an effective and sustained manner. And they will have access to financial and banking services, including savings, credit, and insurance. Sixth, another fundamental item that Mexico put on the table was food security. We know that more than 1 billion people throughout the world suffer hunger and malnutrition. Here in Los Cabos, we reached agreements to promote greater investment, both in the public and private sectors, in agriculture and in developing technology to increase the productivity of this sector. In fact, Mexico will be the host of the G20 Agricultural Scientists meeting later this year. Another proposal that Mexico proposed and has received the support from the G20 is the creation of a agricultural market information system, or AMIS, in order to make the foodstuffs market more transparent and to help prevent speculation that has made food cost more throughout the world. Mexico has also been able to address financial problems, but we have put those into a broad-reaching agenda in order to help millions of people who suffer from poverty and from hunger. Seventh, I am happy to tell you that this is the first time that the environment is one of the priorities of the G20. Together with the traditional topics like economic stability and crisis resolution, the Mexican presidency of the G20 promoted an agenda that included crucial topics like eliminating fossil fuel subsidies, energy efficiency, the development of sustainable infrastructure, and of course, green growth financing, among other topics. An example, as far as I'm concerned, is the introducing of the platform for dialogue for inclusive green investment. And this has included many actors, institutional investors, private investors, international financial institutions, this private sector, economies of the G20, and other countries that are not G20 members. With this platform for dialogue for inclusive green investment, we will be able to identify opportunities for private investment in green projects that will help us to increase the number of jobs and protect the environment. One of the memorable moments of the G20 here in Los Cabos will be the new paradigm of green growth to protect the environment while attaining economic growth. Ladies and gentlemen, we want to create as well, or as I've said, this is something that we have created. Ladies and gentlemen, Mexico has concluded the first part of its presidency of the G20, and the second part, which will end in November, we have several commitments. One is to implement and fulfill, within the framework of this summit, what we have achieved, and give Russia a solid agenda in November, in December actually, when Russia will take over the presidency of the G20. I can tell you without a doubt that we will put our best efforts into fulfilling these commitments that we have in benefit of all nations. For Mexico, it has been an honor to be the host nation of this Leaders Summit of the G20. This is the most important international event and meeting of leaders in the history of Mexico. I thank all of the leaders for their constructive efforts and their work, all of the representatives of international organizations, and all other participants. I also would like to reiterate to the Mexican people and
the citizens of Baja California Sur, I express my thanks and thank you for making this summit a success. Also, I have been asked to inform you that I am going to say a little bit in English at this time. Today, the world has an action plan which addresses the most pressing challenges, but also has a long-term view. The Los Cabos Growth and Jobs Action Plan includes actions and policies to restore confidence and growth in the global economy and marks a path towards long-term sustainable development. The world has improved its financial architecture. And this goes beyond strengthening the International Monetary Fund, has more than doubled its lending capacity. It includes the European facilities as well y otras instituciones tales como la Junta de Estabilidad Financiera. Se puede decir que en Los Cabos el G20 puso los cimientos para la nueva reestructuración financiera en Europa y para el mundo en el siglo XXI. Estamos complacidos de que el G20 por primera vez ha incluido el crecimiento verde como un tema central de su agenda de discusión. Aseguramos el compromiso de México de luchar contra el cambio climático con mecanismos que financien programas de mitigación y adaptación. Este es un paso más allá del acuerdo realizado en Cancún en la COP16. Para sus preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Krista Hughes, de Reuters. Capitán. Gracias. Buenas tardes. Si yo entiendo bien, el comunicado no habla de una unión bancaria, habla solamente de más integración bancaria en la zona de euro. No sé si podría decir, no sé si sería suficiente en vez de una unión bancaria, solamente más integración. Y la segunda pregunta, entiendo que se renovó la promesa sobre proteccionismo solamente para un año. ¿Se podría decirnos si hubo mucha resistencia de otros países como Brasil o Argentina y cómo fue las discusiones en este punto, por favor? Bueno, voy a recomendarles a todos ustedes el párrafo 11 de nuestra declaración de líderes del G20, que habla ampliamente del tema europeo y donde se habla precisamente de los temas que son los elementos esenciales de lo que yo llamaría la Europa del siglo XXI. Se habla precisamente de mayor integración, que implica mayor integración monetaria, mayor integración fiscal, mayor integración bancaria y financiera. Evidentemente, nosotros en el G20 no podemos ni debemos ir más allá de este comunicado, porque es un tema que corresponde a los europeos y nosotros respetamos esa postura. Y sobre todo que habrá una reunión muy próximamente de la Unión Europea y de su Consejo este mismo mes. Sin embargo, yo sí aprecio que si hubiera que resumirse la actitud, el pensamiento y la voluntad que imperó en las discusiones del G20, es que los europeos y nosotros respaldándolos a ellos, quieren y queremos no menos, sino más Europa. No menos integración, sino más integración. No menos colaboración, sino más colaboración. Y en ese sentido, eso se refleja en el párrafo 11 de nuestra declaración. Y sí hubo una discusión importante acerca del proteccionismo. Hubo un consenso muy amplio y abrumador acerca del rechazo al proteccionismo y de la necesidad de prorrogar esta cláusula standstill. Hubo resistencias a la misma por algunos países, pero más allá de ello, creo que lo que hay que valorar es que hubo un consenso finalmente, y eso nos permitió llegar a un acuerdo de prorrogar este
este acuerdo que preserva el estado de cosas, que preserva la situación en el estado actual en que se encuentra y que compromete a los países a no establecer nuevas medidas proteccionistas hasta el 2014. Creo que ese fue un buen acuerdo, no fue fácil, sí implicó una discusión larga, fue hasta incluso el último de los temas en que pudimos alcanzar un acuerdo, pero lo importante no es quién obtuvo o observó esta o aquella postura, sino que finalmente lo logramos. Ese sería mi comentario. Gracias. Héctor Álvarez, de Notimex. Sí, buenas tardes, señor presidente. Quisiera preguntarle, usted insistió mucho en la agenda hacia futuro, más allá de los temas de coyuntura, como Grecia y España. Hacia futuro, ¿qué tanto compromiso percibió de los líderes del G20? ¿Qué tanto están dispuestos a llegar más allá en esta agenda que usted impulsó? ¿Y qué pediría usted a quien resulte presidente de la República en la elección del 1 de julio con de compromiso con el libre comercio, con quitar proteccionismos y todo esto que está usted impulsando? Gracias. Yo creo que hay una muy sólida expresión de voluntad de todos los países con la libertad, concretamente con la libertad de comercio, con la libertad económica, la libertad de inversión, porque entendemos que en esta coyuntura de recesión en algunos países, de estancamiento en otra, una vía fundamental para poder generar empleo y crecer es el empleo. Y eso fue un gran consenso. Es más, puedo decir que pudo haber diferencias en cuanto a cuál sería la fecha para prolongar el standstill, pero el hecho es que todos manifestamos el poder del comercio para generar empleo y para generar crecimiento. Y creo que esto, más allá de una cuestión de una opinión personal de un presidente, tiene que ver con la visión institucional de un país que defiende la libertad como es México, que ha obtenido grandes beneficios del comercio, entre otros el crecimiento y el empleo, que ha generado casi 2 millones de empleos nuevos, formales netos, en los últimos 3 años, la gran mayoría de ellos vinculados precisamente al comercio, tanto internacional como interno, y que seguramente este compromiso de México y de otros países será parte de un impulso global que se continuará en los próximos años, independientemente de quién esté al frente de este o aquel gobierno. Soy ya uno de los veteranos del G20, la gran mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno han cambiado desde nuestra primera reunión en Washington, hasta la cual tuve el privilegio de asistir en el año 2007-2008, y sin embargo estos principios siguen fortaleciéndose cada año. Un poco sobre el tema que me preguntaban hace rato de la integración europea o el esfuerzo de Europa en la cláusula 11, que insisto recomiendo. Voy a citarlo un poco en inglés, es the establishment of the European... El establecimiento de un mecanismo de estabilidad europeo, que es una forma de robustecer las actividades europeas. Nosotros estamos a favor de aportar nuestro apoyo a toda el área europea para completar la Unión Económica y Monetaria. Con ese fin apoyamos también la intención de considerar pasos concretos hacia una arquitectura financiera más concreta y más coordinada, que incluye recapitalización, un sistema bancario más vigilado. Los miembros de la zona euro tendrán que adaptarse, reajustar sus áreas para aumentar la competitividad, aumentar la demanda y el crecimiento en otros países, etc. Adrian Bart, de CBS. Gracias. Buenas tardes, Presidente. I'll ask my question in English. I'm curious to know how will these new measures... De mi pregunta en inglés, ¿cómo es que estas medidas que usted anuncia, por ejemplo, la de seguridad alimentaria, cómo es que se van a poner en ejecución en los países G20? Por ejemplo, ¿qué tipo de actividad habrá de desarrollarse si hay un país que está
en plena crisis del maíz, por ejemplo. México, por ejemplo, tendrá que pagar más caro sus tortillas. La verdad de este G20, y que es, perdón por contestarle en español, y que es que tenemos un mecanismo de seguimiento por primera vez. Esto va a ser muy importante porque va a haber un monitoreo de quién está dando qué pasos para precisamente cumplir nuestros compromisos. Y tenemos un aliado o varios aliados en ello. Concretamente en el B20, en el Business 20, hubo un acuerdo similar y se llegó también en el B20 a un mecanismo de supervisión de los pasos que se van a dar precisamente a este respecto, lo cual va a ayudar a los líderes del G20 a ir cumpliendo sus compromisos, a que no se nos olviden, para decirlo de alguna manera. Habrá además otras cosas muy concretas que vale la pena mencionar. Como ya había dicho, por ejemplo, tenemos ya compromisos muy próximos. En este caso, la reunión de científicos agrícolas en jefe que acordamos para el próximo septiembre. Eso va a ser muy importante porque uno de los énfasis más importantes en seguridad alimentaria fue investigación tecnológica y aumento de productividad en materia agrícola. De hecho, si me permiten, yo recomiendo no solo el documento del Action Plan y el comunicado final, sino los acuerdos, las conclusiones y recomendaciones del B20 en seguridad alimentaria, que creo que es una de las partes más completas. Básicamente se centran en cómo promover inversión público-privada, cómo desarrollar tecnología y, por otra parte, cómo a través de información plena evitar especulación y movimientos especulativos que exacerben el precio de productos agrícolas, incluyendo el maíz y por ende la tortilla, a través de este sistema de información del mercado agrícola, AMIS por sus siglas en inglés, y eso nos va a ayudar a transparentar los mercados de alimentos. En fin, creo que tenemos un mecanismo de seguimiento, sé que es la parte crucial, que las cosas no solo se declaren, sino se cumplan, pero por primera vez he visto en los G20 que he participado que exista algo así. También afortunadamente el precio del maíz y otros alimentos ha venido bajando ya en las últimas semanas, lo cual eso es bueno para todos. Georgina Olson, de Imagen. Buenas tardes, presidente. Preguntarle sobre proteccionismo. ¿Qué países se negaron a que la cláusula standstill fuera más allá del 2014? Si hay alguna sanción para los que no cumplan con esta cláusula. Sobre el Fondo Monetario, ¿de dónde vienen los 450.000 millones de dólares y quién los aporta? Y si se prevé alguna reforma de fondo al Fondo Monetario, más allá del financiamiento. Gracias. Bueno, cuando hay un consenso, ya no se puede hablar de quién estuvo de acuerdo y desacuerdo. Finalmente llegamos a un consenso y yo como presidente del G20 respeto ese consenso y en todo caso pueden ustedes colectar la opinión individual de cada uno de los participantes acerca si el standstill debería ir más allá del 2014 o no, y en este caso yo hago pública la posición del consenso y respeto y valoro que habiendo diferentes posturas llegamos a una sola y esa sola es la que expreso. Los 450.000 millones de dólares provienen de la aportación de muchos países, entre ellos México, pero también Brasil, Sudáfrica, por ejemplo, que a pesar de ser un país con muchos problemas, hace una aportación importante de más o menos 2.000 millones de dólares. Colombia aporta, en general países en desarrollo, ya luego el secretario de Hacienda, en fin, se podrá publicar toda esta aportación. Hay países desarrollados y en desarrollo que aportan y que, no puedo mencionar además, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Malta, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía y el Reino Unido, Inglaterra. Ojalá otros países, Canadá, en fin, otros pudieran acompañarnos, pero por lo pronto de ahí salen.
y es más o menos la aportación que cada uno tiene que hacer conforme a su participación en el fondo. Sí se habla de modificar tanto las cuotas de participación como el régimen que ahora se dice de gobernanza del Fondo Monetario. También se ha avanzado a ese respecto y creo que tendremos ya resultados muy pronto. Otro tema, no solo de dinero, sino de forma, fue muy importante que esta misma semana el Fondo Monetario, o la semana pasada, aprobó nuevas modalidades para el uso del dinero, que era fundamental para poder aplicar estos recursos lo más pronto posible. O sea, hay una buena noticia y tenemos hoy este G20. Después de este G20 hay una institución fortalecida y capaz de enfrentar, como nunca antes, por cierto, la coyuntura internacional. Gracias. Raúl Vilchis, Tsinghua. Buenas tardes. Destacaba el papel de los países emergentes para dotar de estos fondos al FMI. ¿De qué otra manera pueden presionar más estos países para tener mayor capacidad de decisión en las instituciones financieras? Estamos precisamente en el proceso de reformar corporativamente el Fondo Monetario. Aquí lo relevante es que es la primera vez que el peso de los países emergentes fue determinante para lograr una capitalización. Por ejemplo, la aportación de China, que es de más o menos de 43,000 millones de dólares, es una aportación muy relevante y creo que en la medida en que hay una aportación de los países, tiene que verse reflejado eso en su participación dentro del fondo, en su participación en las decisiones y también las modificaciones en la toma de decisiones, cosa que ya se está analizando con mayor detalle en esta institución. Javier Gutiérrez, Televisión Española. Allá al fondo. Buenas tardes, presidente. El G20 ha tratado la situación económica que atraviesa España y especialmente su sistema financiero. Estamos a la espera de que el gobierno español pida oficialmente esa ayuda, ese rescate a Europa. Quería saber si el G20 ha solicitado al gobierno español que dé los detalles fundamentales que faltan, como es el importe de ese rescate. Formalmente no, lo que ha acordado el G20 está en el comunicado. Nosotros somos muy respetuosos no solo de España sino de toda Europa y apoyamos medularmente sus decisiones. El presidente Rajoy dio amplísimas explicaciones tanto en el grupo como individualmente y a todos nos ha quedado claro, primero, la absoluta determinación del gobierno de España por hacer frente a la crisis, por cumplir con sus compromisos europeos. Nos quedó claro también la fortaleza de propio España y también la multiplicidad de elementos que puede tener España para respaldar su propia estrategia. No digo que lo necesite o que lo sea indispensable, creo que España puede enfrentar claramente esa situación, pero en cualquier caso, para evitar el abuso, la voracidad de cierta especulación, siempre tendrá ahí mecanismos disponibles y los mecanismos europeos, tanto los existentes como el EFSF o los que están a punto de entrar en funcionamiento como el mecanismo de estabilización europea, otros mecanismos que ya están en curso, las propias instituciones internacionales financieras, todo ello constituye un menú muy completo de apoyo que puede respaldar la estrategia que España soberanamente determine para hacer frente a la situación que encuentra. Y yo confío plenamente en que España no solo sabrá y está haciendo lo correcto, sino que quedará plenamente demostrado. Y en la reunión del Consejo de Europa que tendrá lugar a fin de mes, que es donde corresponde tomar ya en específico los detalles de estas medidas y analizarlas en su justa ponderación, habrá desde luego avances en esa materia. Gracias. Corinne Lesne, de Le Monde. ¿Listo? Naja Katán, de Bloomberg. Gracias, buenas tardes. ¿Ha visto algunos señales de... ¿Dónde está? Acá, derecho. Okay. Gracias.
ha visto algunos señales de cambio en cómo Europa va a enfrentar la crisis durante esta cumbre. ¿Algún cambio, mejoramiento en ese sentido? ¿Y cuál fue la parte más difícil de recordar entre los países del comunicado? Bueno, yo vi a los países europeos del G20, los PI, totalmente comprometidos y conscientes, fuertes para enfrentar su problemática. Cada vez más familiarizados con las alternativas, cada vez más conscientes de lo que había que hacer. Y lo que yo veía antes de este G20 es que efectivamente puede haber posiciones divergentes, pero en general en todos hay una actitud de enfrentar juntos el problema, de fortalecer Europa. E insisto, para mí la buena noticia es que esto se encamina más allá, independientemente de que se dé más pronto o más tarde, en construir los fundamentos de la Europa del siglo XXI. Una Europa moderna, unida, que tendrá, estoy seguro, los mecanismos que no tenía antes para enfrentar crisis como esta, mecanismos que aboguen más a fortalecer la unidad monetaria que implica tener una sola moneda, el euro, a fortalecer más su sistema bancario con mecanismos de mayor supervisión integral, de mayor integración, de mayor corresponsabilidad que antes no se tenían, a fortalecer también su unidad fiscal y volver precisamente a un esquema de compromisos en torno a variables macroeconómicas en orden, que cuando funcionó bastante bien el euro, y en el momento que se perdieron empezaron los problemas. Yo veo claramente que Europa tiende a eso, y insisto, más allá de que sea más pronto, más tarde, de que haya discusión en este o en otro aspecto, lo que yo veo a futuro es que habrá una Europa más unida, más fuerte, más integrada y mucho más eficiente y responsable para hacer frente a sus problemas. El punto, bueno, yo creo que el debate más sincero y más muy productivo fue precisamente cuando estábamos hablando del tema de Europa, que fue en la coyuntura, vaya, en la tarde cena del día de ayer, pero hablamos con tanta franqueza y con tanta buena voluntad todos, que creo que mi percepción es que quedó esta sensación muy positiva acerca no solo de la voluntad, sino de las alternativas que hay para enfrentar la actual coyuntura en Europa y en el mundo. Y el momento más complicado tal vez fue precisamente la negociación de los términos comerciales, pero insisto, la buena noticia es que salimos con un acuerdo, no solo de rechazar contundentemente el proteccionismo, sino de prorrogar el acuerdo Stand Still hasta 2014, que fue el último tema de la negociación, que se resolvió hace aproximadamente una hora. Ahora sí, Corinne Lesner, de Le Monde. Thank you, Mr. President. This is the first G20. Gracias, señor presidente. Es la primera reunión del G20 de un país realmente emergente. ¿Me podría usted decir si cree que esto ha tenido un significado en el sentido de la preeminencia de las economías emergentes? ¿Cree usted que el G20 puede ser una de las organizaciones tal como se ha planteado que debe ser? Gracias. Yo creo que fue una gran reunión. Ya hablamos de los aspectos de fondo, pero también de los aspectos de forma. Yo creo que hubo un ambiente muy constructivo, sin mayores incidentes, sin mayores protestas como ha habido en algunos otros G20s, en la calle, en fin, un gran espíritu de colaboración, con un ambiente de mucha cordialidad entre los líderes, un escenario también magnífico. Creo que todo contribuyó a que fuera un G20. Creo que para México era una gran responsabilidad ser el primer país latinoamericano en organizar esta reunión, y creo que los mexicanos debemos sentirnos muy satisfechos. Sería indebido de mi parte emitir opiniones que corresponden al resto de los líderes, pero mi percepción es que en general los líderes estuvieron muy satisfechos, muy contentos de estar en México, y pues también muy satisfechos con el resultado de este G20. Y me hacía otra pregunta al final, perdón, si el G20 podría ser ¿qué? It's about the G20 becoming the post-Western organization. Post-Western? Because we
see the emerging countries helping the Europeans. We see more strength of those emerging countries, more claims. So do you think this is changing? Yo creo que sí, el hecho que lo organice México sí significa un cambio fundamental. Debo decir que ya lo había organizado un país emergente, que es el caso de Corea, aunque ciertamente Corea tiene un nivel de desarrollo muy amplio, muy acelerado, pero en nuestro caso pues creo que sí implica un cambio fundamental. En general, si usted observa, en el mundo está habiendo un cambio de polaridad en cuanto al liderazgo de las decisiones políticas y económicas. Yo veo un traslado más hacia los países emergentes. Yo no digo que es un cambio total, pero sí es un equilibrio, mayor equilibrio, y pienso que un mejor equilibrio en la toma de decisiones mundiales entre desarrollados y no desarrollados. Gracias. Marcela Ojeda, del Financiero. Mientras le digo que estimamos que nos esperábamos más o menos unas 12,000 personas alrededor de Los Cabos, y para la reunión del G20 nos confirmaron cerca de 28,000 visitantes, lo cual fue para nosotros un honor recibir. Gracias, presidente. Buenas tardes. Quisiera saber si con los alcances del acuerdo de Los Cabos ya se dan las condiciones para que caiga el segundo zapato, no solo en Europa, sino a nivel mundial, y bueno, ¿cuáles consideraron que serían los focos rojos a corto y a largo plazo? Y si se habló de impuestos a las transacciones financieras. Gracias. Bueno, yo creo que la expresión que yo usé alguna vez del segundo zapato significa que si finalmente se llega a una resolución o a un punto de decisión que se está esperando, cualquiera que sea el sentido del mismo, yo creo que poco a poco se va configurando. Me parece que aquí se generó un ambiente, se establecieron afirmaciones de principio muy importantes que se reflejan en el comunicado, y que muchas se van a concretar en la próxima reunión del Consejo de Europa este mismo mes, otras estarán pendientes. La propia elección griega también fue un cauce de definición que se esperaba, y creo que fue en el sentido correcto. En fin, yo espero que poco a poco se vaya disipando la incertidumbre y vayamos arribando a horizontes de perspectivas mucho mejores. Gracias. Ernst Martin, de Die Zeit. Buenas tardes. Muchas gracias. Please allow me to ask. Permítame, señor, preguntarle en inglés. El secretario general de la OCDE, el economista José Ángel Gurría, mexicano como usted, ha demostrado aquí en Los Cabos un apoyo decidido a favor de la postura alemana en el sentido de robustecer primero la reducción del déficit y la estabilidad financiera antes de dedicar más dinero al crecimiento económico y a programas a favor del trabajo. ¿Está usted de acuerdo con esa opinión? Y si observa el apartado 11 que usted ha citado y que no tengo delante de mí, pero que suena así como un apoyo a la postura alemana, ¿estaría de acuerdo? De buscar la estabilidad macroeconómica y la reducción de los déficits con buscar el crecimiento. Y lo que el plan de acción refleja es que el crecimiento hay que buscarlo donde están las fuentes reales de crecimiento, que es en el comercio, en la inversión en infraestructura, en el crecimiento verde, en la educación, en el cierre de desigualdades, en fin. Y sin estabilidad macroeconómica difícilmente habrá crecimiento. En otras posturas, incluso en otros documentos anteriores del G20, se hablaba, por ejemplo, de estimular el crecimiento a través del incremento de los déficits. Y yo creo que había parte de razón, porque estábamos en medio de la crisis de 2008-2009 y había margen de maniobra para tener déficits. Solo que ese margen ya se utilizó, y es un arma que solo tiene un cartucho, solo lo puede usar usted una vez. Utiliza su déficit y entonces tiene que corregirlo, tiene que volver a cargar el arma. Quien incurre en un déficit es como quien bucea en una caverna en el fondo del mar. En el momento que entra tiene que estar bien seguro de que va a regresar y que va a tener la voluntad y el oxígeno para regresar. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando se usa el déficit, una vez que se usó, que es el caso de países con déficits altos, ya no se puede utilizar más, ya no puede generar más crecimiento, sino al contrario, genera más incertidumbre, tasas de interés más amplias,
menor financiamiento, en general menor crecimiento. Entonces lo que se acuerda es un equilibrio bastante, sí queremos consolidación fiscal y corrección en finanzas públicas, y sí queremos crecimiento, y la vía del crecimiento está en términos generales expresada en el plan de acción. Es la postura alemana, es la postura española, es la postura americana, es la postura mexicana, son todas ellas porque todos acordamos por consenso lo que está en el plan de acción. Gracias. Por último, Iki Yamakawa, de Asahi Shimbun. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. La sugerencia, en el G20, Alemania ha tenido un papel preponderante. ¿Cree usted que ha sido reluctante a aceptar la Unión Europea en cuanto a la integración fiscal con una política de la Unión? ¿Qué papel tiene o ha tenido Alemania durante la reunión? ¿Y cómo es que los países del G20 han convencido a Alemania que acepte sus puntos de vista? ¿Cuáles han sido las expectativas desde el punto de vista de esta reunión a la cumbre del Consejo Europeo de junio? Mostró una gran cooperación para todos los temas. Y yo creo que no hay, en general lo que hay es un gran deseo de que Europa prevalezca. Yo decía que no es solo un tema económico, es un tema de historia. Yo pienso que el siglo XX tuvo grandes puntos muy tristes en la historia de la humanidad, entre ellos las dos guerras mundiales, pero tuvo también puntos brillantes en la historia de la humanidad. La caída del muro de Berlín fue una, y la formación de Europa, incluyendo el euro, fue otra gran cosa en la historia contemporánea. Y yo lo que veo en todos los europeos, y aún en los que no somos europeos, pero favorecemos esa idea, es una voluntad de que Europa se consolide, no que se desintegre. E insisto, puede haber diferencias y primero puede haber la consolidación y luego la unidad bancaria, o por lo menos la homogeneización bancaria, etcétera, si se pueden dar simultáneamente o no, pero en general, tarde o temprano, va a haber una convergencia de que todas esas medidas pueden llevarse a cabo si se llevan con orden, que haya tanto consolidación fiscal y llegar a acuerdos de un solo déficit, digamos, que haya mayor fortalecimiento monetario alrededor del euro, que haya mayor fortaleza y unidad bancaria, incluyendo los mecanismos de supervisión, de soporte, no sabemos todavía cuáles, pero esa es la gran tendencia, y yo estoy seguro que tarde o temprano se van a consolidar en detalle esos mecanismos. En la reunión de este fin de mes del Consejo de Europa estoy seguro que muchos de esos detalles aparecerán y darán aliento y certidumbre a lo que viene, otros quizá no, tomará más tiempo, pero siempre en estas reuniones yo creo que hay que ver no solo el detalle o el precio spot del día del oro o el petróleo o las tasas de interés del momento, lo que hay que ver es el largo plazo. Y si ustedes me preguntan qué veo yo como presidente del G20 en el mediano y largo plazo, yo veo una Europa más unida, más integrada, más estable, mucho más responsable, y también una economía global que, más allá de la turbulencia del momento, va a ser una economía más fuerte, con un crecimiento de mayor plazo y sobre todo un crecimiento orientado a temas que a mí en particular me interesan, como es, por solo un ejemplo, más responsable con el medio ambiente, un crecimiento verde. Así que pues ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a México.